11:33 de la mañana. Estábamos hablando hace un rato nada más sobre el terrible accidente que le costó la vida a una joven de 20 años, a Brenda Rojas, una joven de acá de Gualeguaychú. Y hablamos también, por supuesto, del estado de la Ruta 20. Vamos a hablar sobre este tema con un colega, con un periodista de Urdinarrain, con Juan Manuel Fernández. Hola Juan, Mónica Farabelli y Rodrigo Peruso te saludan. Mónica, Rodrigo, qué gusto de saludarlo. ¿Cómo están? Buenos días para ustedes. Igualmente para nosotros siempre es un placer hablar con vos, Juan, lamentablemente de un tema no muy feliz que tiene que ver, bueno, con esta tragedia que ocurrió el fin de semana y el estado de la ruta. Contanos vos que vas y venís constantemente por ahí y que es un tema muy recurrente en la localidad de Urdinarrain. Sin duda, realmente es algo preocupante y bueno, lo que sucedió con este último accidente que se ha registrado de lo que terminaron siendo fatales, ¿no? Porque la verdad es que toda la semana la ruta provincial número 20 es noticia y obviamente no tan impactante como lo que sucede, pero bueno, es un panorama habitual el hecho de ver autos que terminan a la vera de la ruta con las cubiertas, con las llantas rotas y demás en los distintos baches. Hay que decir que bueno, este accidente allí se evalúa también si hubo responsabilidad o no de la cinta asfáltica, es la zona para graficarlo más fácilmente, que va desde Urdinarrain hasta la localidad de Basavilbaso. En ese tramo se produce el accidente a la salida de Urdinarrain, ya a la salida de una curva, es decir que estamos hablando de una recta donde se produce el impacto y la justicia está investigando que el conductor del vehículo Volkswagen Gol se pasó, invadió el carril contrario. Ahora obviamente habrá que determinar qué fue lo que pasó para que se pase de carril en una noche que estaba muy cerrada por la niebla en esos momentos, donde la ruta no tiene la demarcación correspondiente, y a pesar de tener banquinas en ese sector de la ruta, hay banquinas que son asfaltadas, pero tampoco realmente son que estén en buenas condiciones. Es decir que la ruta, para los que la conocemos, bueno, ya sabemos prácticamente dónde son los sectores de más mal estado, pero para aquellos que no tienen la habitualidad de transitarla, realmente se hace muy complicado porque no tiene la demarcación correspondiente. Solamente en un tramo cerca de Aldea San Antonio, allí está la demarcación porque hubo una reparación integral allí, pero después en el tramo, si hablamos hasta Basavilbaso, realmente es deplorable el estado en todo su extensión, y la ruta 20 va hasta Villaguay. Imagínense que pasa por frente a Basavilbaso y sigue hacia Villaguay, y también hacia Villaguay, digamos, está totalmente allí deteriorada, y lamentablemente tenemos que hablar nuevamente de una víctima fatal que reavivó lo que es el reclamo de la gente que empieza a reclamar nuevamente por una repavimentación, que es lo que nunca se ha hecho. Lo que se ha hecho es rehabilitación, como lo llamó el propio gobierno, con bacheos y demás, con una capa de asfalto por arriba en algunos tramos, pero siempre se habló de rehabilitación y nunca de repavimentación, que es lo que está necesitando la ruta. Esto lo hemos charlado hasta con ingenieros en innumerables cantidades de veces, y bueno, ahora nuevamente resurge el tema de la ruta por lo que fue esta fatalidad, ¿no? Juan, entonces, pasando en limpio, no hay iluminación, no está demarcada, tiene cartelería, por ejemplo, que anuncia, por ejemplo, esta curva que vos nos decías, como para decir circular con precaución, o que te indique la velocidad a la que podés ir. ¿Está este tipo de señalización? Sí, la señalización vertical existe. Realmente en la última rehabilitación se han colocado, hay que reconocerlo, que se colocó la señalización vertical, sobre todo, que se arreglaron también lo que tiene que ver con las barandas, los guardarrail en los puentes y demás, que se fue reparando. Lo que pasa es que el gran problema es lo que decía anteriormente, es la rehabilitación y no realmente una reparación integral
como la necesita una repavimentación total la ruta, porque hay tramos, por ejemplo, realmente a mí me sorprende de que no haya más accidentes, ¿no? Uno que la transita prácticamente, digamos, en la semana 2 o 3 veces hacia Gualeguaychú, digamos, es sorprendente de que no haya más accidentes, porque lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el tramo que va de Urdinarraina a Gualeguaychú, es que las cabeceras de los puentes se han hundido y allí provoca un golpe. Después hay otro también golpe que en el pleno de la ruta, donde se hundió parte de la ruta allí, y da otro golpe importante el auto. Que claro, los que transitamos habitualmente sabemos dónde tenemos que frenar, sabemos dónde están los baches, sabemos dónde está más complicado, sabemos cómo está el estado de los puentes. Realmente los camiones terminan frenando casi a cero, digamos, para pasar lo que son las cabeceras de los puentes. Entonces, si están escuchando camioneros, saben que es así, y realmente no alcanza con esa señalización vertical, con esa demarcación que nunca se termina de completar, con un bacheo, digamos, que dura realmente muy poco, porque se arregla un bache y al poco tiempo, con el intenso tránsito que tiene la ruta, uno que ha cubierto muchos accidentes en esta ruta, y que con el corte total de la ruta realmente se arman colas de kilómetros y kilómetros. Es decir, es impactante el tránsito que tiene la ruta 20, y bueno, esto evidentemente no ha pesado todavía para que se den los dineros correspondientes para la repavimentación que necesita realmente, y que no se lleve más vidas esta ruta. A ver, obviamente siempre después estamos sujetos al error humano, a la prudencia que tenemos que tener todos para manejar, pero debemos tener o deberíamos tener una ruta en condiciones que realmente no lo está. Créanme que no lo está, y la niebla en estos días ha complicado todo, porque es realmente muy difícil conducir y saber por dónde vas en muchos de los tramos donde no existe la demarcación en la ruta, ¿no? Claro, sí, sí, es realmente no una complejidad tremenda para los conductores. Y en este caso, Juan, ¿sabés puntualmente en ese lugar donde se dio el accidente cómo está, ¿no? A la hora de también deslindar las responsabilidades por parte de la justicia, y si puede tener alguna culpabilidad, alguna autoridad por ese estado de la ruta, si es consecuencia de ese tramo también el accidente, y justamente qué consecuencias puede llegar a tener eso. Claro, lo que sucede... Lo que sucede puntualmente en lo que es este tramo donde se produce el accidente, allí hay una demarcación en el medio de la ruta, digamos, donde realmente se ve poco. Lo que pasa es que estamos hablando de una noche muy cerrada, prácticamente con una neblina casi lloviznas, y bueno, habrá que ver, insisto, qué testimonios dan, pero bueno, la principal hipótesis es que el auto se cambió de carril, digamos, que no habría habido incidencia de la ruta. Yo estuve hablando con algunos lugareños allí que viven en la zona, y me decían, bueno, previo, viniendo de Basavilbaso con destino hacia Gualeguaychú, previo hay una especie de S, digamos, que hace la ruta. Lo que la conocemos a la ruta la hacemos, sabemos, digamos, dónde está, y prácticamente no genera ningún inconveniente. Claro, en una noche cerrada y demás puede haber sido alguno de los motivos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de las 4 de la madrugada, donde prácticamente se produce este accidente, insisto, con una noche muy complicada, con la ruta mojada y demás, y bueno, se invadió el carril contrario, lo que dice las pericias, ¿no? Yo estuve charlando con la fiscal, que bueno, nos indicaba precisamente de que el auto donde lamentablemente viajaba la jovencita que termina falleciendo, y invade el carril contrario, y ahí se produce el impacto precisamente en el carril donde iba el Fiat Punto. Así que hubo responsabilidad de la ruta, y bueno, seguramente si tendríamos la ruta como debería estar, demarcada, realmente demarcada, cuando hablo de marcada estoy hablando básicamente de las líneas que tiene que tener la ruta para marcar la en qué pintura carril vamos, ¿no? Y bueno, ubicarse. esto realmente no existe, ¿no? Sobre todo cuando vas de noche, cuando no hay buena iluminación,
cuando hay mucha niebla, como hubo todos estos días por ahí, justamente la pintura es lo que más te hace ubicarte para mantenerte en tu carril. Puede también después, bueno, eso no sé si hay alguna manera de comprobarlo, pero por ejemplo que alguno de los conductores se haya dormido, por ejemplo, haya perdido el control por eso, ¿se puede saber o no? ¿O es algo que va a quedar, digo, en la duda? Bueno, dependemos mucho de la salud de Bernardo, ¿no? Y que pueda recordar del accidente, si puede salir adelante y bueno, obviamente manifestarlo, ¿no? Lo que la justicia entiende, digamos, es que acá hubo un auto que invadió el otro carril y bueno, allí después se buscará el porqué. Obviamente los peritajes estaban tratando de determinar esto, estuvo el personal de criminalística que estuvieron realizando y demás, pero bueno, después hay responsabilidad de la ruta. Yo insisto con esto, ¿no? Si tendríamos una ruta en condiciones, Seguro. si tendríamos una ruta que esté demarcada realmente, lo que son las líneas en la ruta que nos ayuden a ver por dónde vamos, sería realmente lo ideal o lo más seguro, ¿no? Porque realmente es un riesgo. Sí. Sería lo que corresponde, ¿no? Sí, tal cual. Ocurra Claro, o no sí. ocurra un accidente es lo que corresponde. Sí, y lastimosamente, digamos, esto no se da porque, a ver, a lo largo de todos estos años, yo 16 años que cubro accidentes en las rutas y realmente hemos tenido de distintas manifestaciones de que la ruta necesita esto, de que se da la rehabilitación de un tramo, pero bueno, la verdad es que estoy cansado de los tramos, ¿no? Del tramo que va desde Basavilbaso hasta Arroyo Malo, fue en una época. Después un tramo que va desde Urdinarrain hasta Aldea San Antonio, bueno, allí, y cuando se soluciona la rehabilitación, insisto, que no es lo que corresponde, la ruta tiene ya grietas, digamos que está en todo lo que es el grueso del hormigón y eso es insolucionable, ¿no? Esto charlado no es opinión mía, sino que he charlado con ingenieros, con gente que sabe y que realmente lo que se necesita es armar la ruta nuevamente, hacer una repavimentación seria en toda su extensión, si no lamentablemente vamos a tener que seguir lamentando víctimas y vamos a tener que seguir lamentando, ¿no? Obviamente que lo más importante es la vida, pero imagínense, los otros días viajaba a Gualeguaychú, en la zona de la capilla de Veronesi, así comisaría cuarta para que ustedes se ubiquen, había 3, 4 autos al costado. Claro, lo que pasa es que uno que viaja permanentemente la conoce y sabe dónde venían los baches. Bueno, esos baches provocan la rotura de la cubierta, de la llanta y demás, Claro. con lo que salen hoy, chicos, las cubiertas a la Argentina. Tremendo, sí. Y bueno, y uno piensa, dice, pobre gente, ¿no? ¿Qué impacto al bolsillo debe ser también el hecho de que se te rompa una cubierta, una llanta que nadie te va a reponer y que te recomiendan después en la gomería que tenés que cambiar 2 juntas que no sirve cambiar de una? Entonces uno se pone a pensar ahí, realmente estamos en un problema, ¿no? Y el hecho de que ahora esos baches puntuales, ayer viajé a Gualeguaychú a relatar fútbol y están cubiertos, digamos, con un poquito de lo que es asfalto, ¿no? Que eso ya hoy con la lluvia se está registrando hoy, ya eso pasa en algunos camiones y eso se va, digamos, allí es todo zona de pozos, todo lo que es el tramo que va hacia la capilla Veronesi hasta lo que sería el puente El Gato, un poquito más acá, donde en esa zona es toda zona de pozos muy peligrosos. Hay que advertirle a la gente realmente que hay que bajar la velocidad, lamentablemente hay que estudiar por dónde se va y rogar de que no suceda nada. Ahora, mirá lo que estamos hablando, no podemos estar así realmente y no pedir una solución integral para que la ruta no se siga llevando vidas, no siga destrozando familias y no sigamos pintando estrellas amarillas, ¿no? En la zona Totalmente. de pozos ahí hay ya una estrella amarilla pintada. Realmente tenemos que hablar que en esa zona también hace no muchos años se produjo la muerte de una familia entera de 5 personas que perdieron la vida ahí en el lugar. Bueno, voy recordando accidentes, pero realmente hay para hacer un libro con la cantidad de vidas destrozadas, ¿no? Porque el hecho de perder en un accidente
algún integrante de la familia es tremendo, y creo que no merecemos estar así, o no merecemos estar a la a ver, a la vera de Dios para poder decir, bueno, vamos a viajar y vamos a volver porque tenemos rutas seguras, ¿no? Qué Y terrible, que eso, Juan. la ruta 20 no lo es, ¿no? Seguro. Juan, contabas que viniste el fin de semana para relatar fútbol acá. ¿Qué estuvieron relatándote, cambiando de tema? Sí, estuve en el Parque Unzué, el partido de Central Entrerriano y Deportivo Urdangarin en el día de ayer. Ah, porque nos enteramos también, hablando de eso, cambiando un poco de tema, lo que pasó con uno de los jugadores de Deportivo Urdinarrain cuando intervino la policía. ¿Vos pudiste ver qué fue lo que ocurrió? No, Mónica, porque estábamos en el otro sector. Nosotros, cuando vamos a cancha de Central Entrerriano, nos ubicamos en el sector local, pero hacia el Parque Unzué, digamos, Claro. para que ustedes ¿Pero te se enteraste ubiquen. después, Juan? Sí. Los vestuarios están en el sector opuesto donde estábamos ubicados, y en ese marco, después, cuando comenzó el segundo tiempo, bueno, nosotros lo que nos enteramos ahí cuando estábamos relatando, que había una modificación en el entretiempo. Sí. Bueno, después nos dicen que esa modificación estaba prevista realmente, y es uno de los jugadores involucrados. Después nos cuentan, esto obviamente no lo vi, ¿no? Que lo que nos fuimos enterando es que llegó la policía hasta el lugar allí, que pidió hablar con el jugador, se retiró un dirigente de Deportivo allí, un integrante del cuerpo técnico, junto con el delegado, y bueno, con la policía allí buscaban el teléfono de este jugador que estaba en Deportivo Urdinarrain, allí desarrollando el partido, que ya había sido reemplazado y que estaba en el banco de los suplentes. No es que la policía entró, cortó el partido y nada de eso, sino que lo identificó en el banco de los suplentes, ya estaba, y se le pidió el celular. ¿Cuál fue el motivo de por qué la policía va directamente a lo que es el partido de fútbol? Es porque en la jornada anterior, aquí en Urdinarrain, había realizado un procedimiento en busca precisamente de lo que es el celular, y no se lo había logrado encontrar ni al propietario del celular ni al celular. ¿Cuál es la causa en la que se enmarca esto? Bueno, una denuncia radicada en Comisaría de Urdinarrain, entiendo, donde se lo acusa por violencia de género y supuestas amenazas. Por eso el secuestro del celular, ¿no? Porque se hablan de mensajes a través de celular con tonos amenazantes y demás, y también está investigando la justicia lo que señala esta mujer en su denuncia, que serían supuestos golpes que había recibido de esta persona, que bueno, está en estos momentos siendo investigada, ¿no? Y que ayer lo que se dio fue eso, digamos, ir a buscar el celular, se entregó el celular y el jugador siguió allí con todo el plantel, ¿no? Bueno, veremos entonces qué es lo que encuentra la justicia, sin precipitarnos, sin adelantarnos a ver qué es lo que pasa. Seguramente la justicia hará el peritaje correspondiente y bueno, y veremos qué es lo que surge de ahí, pero la verdad que termina teniendo un giro deportivo a lo policial, Juan. Sí, la verdad que sí, esto nos enteramos obviamente ayer cuando cerraba el partido, y obviamente que es noticia, pero bueno, veremos cómo avanza la investigación y qué es lo que determinan las pericias que se van a realizar sobre el aparato, ¿no? Bien, Juan, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mandamos un abrazo. El agradecido soy yo, Mónica, Rodrigo, porque bueno, los agradecidos de la gente de Urdinarrain, que viaja permanentemente a Gualeguaychú, y hablar de la ruta, que se ponga nuevamente en el tapete la preocupación que nos genera permanentemente el hecho del estado de la ruta, y siempre soñando de que exponiendo el tema podamos tener algún tipo de solución, que creo que aquí en el sur de la provincia de Entre Ríos nos merecemos, digamos, tener unas mejores rutas para viajar con más seguridad, porque realmente esto impacta directamente en la vida de las familias permanentemente, y bueno, el hecho de publicarlo, de ponerlo en los medios y demás, ojalá pueda contribuir a que quienes les corresponda hagan algo para que no tengamos que volver a hablar de esto. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Sin duda, Un Juan. abrazo, Juan. Hasta luego.
Me pasaba Juan Fernández, él es colega, es periodista de Urdinarrain, hablando sobre esta tragedia que ocurrió este fin de semana y también sobre este partido donde Central Entrerriano se enfrenta a Deportivo Urdinarrain y termina con este giro desde lo deportivo, que igualaron 1-1 ahí en la cancha de Central del Parque, pero que tiene esta noticia policial que surge de una posible causa de violencia de género. La justicia está ahí investigando. Claro, aprovecharon, ¿no? Que sabían que el jugador iba a estar ahí y fue la policía a secuestrar. Cayó el oficio en el entretiempo. Seguro. Claro, después no quedará averiguar si se sabía esto, entonces por eso es reemplazado en el entretiempo, porque te imaginas que... Bueno, según las palabras del entrenador del Encisa, dijo que fue por otras cuestiones que se lo reemplazó en el entretiempo. Cuestiones técnicas y físicas. Porque después fueron, creo que a los 14-15 minutos del segundo tiempo, que se hicieron presentes para el retiro o tratar de enganchar el teléfono de este jugador, que en el caso de que no colaborase con la justicia podía haber sido llevado detenido. Lo que no se cuentan es que entregó precisamente su teléfono y que después volvió con la delegación de Deportivo Urdinarrain a su ciudad, que ya los dirigentes estaban todos al tanto de esta situación, pero ahora veremos qué es lo que ocurre a través de la justicia. Veremos.